Si me ayudan a grabarlo, está bien. Perfecto. Ecobus, Alejandra y Alonso. A ver. Listo, entonces tal vez le das vos grabar, Alonso, no te importa ponerlo ahí para. Ok, claro. Bueno, un segundo. Listo. Ahora sí voy a compartir pantalla. Vos me decís cuándo para arrancar, Alonso. Claro, ya te aviso, Mike. Un segundo. Listo. Perfecto, pura vida, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un placer estar aquí con ustedes en nuestro último conversatorio de este cuatrimestre de la plataforma. Ustedes pueden seguirnos en www.cisespacial.com. Es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave, entre los Atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica y en este cuatrimestre que hemos tenido un convenio para trabajar con la Municipalidad de Alajuelita. El día de hoy, bueno, antes de introducir de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, importante hablarles de esta secuencia de conversatorios que hemos tenido, ¿verdad? Desde criterios de apertura con Ignacio Cardona y representantes de la Municipalidad de Alajuelita, donde hablamos luego de cartografías críticas con arquitectura expandida, procesos vinculantes con Convite, el estudio Ken nos estuvo hablando sobre sus experiencias de trabajo y el día de hoy tenemos al colectivo oficinal Borde, que también pues nos interesa mucho que nos hablen sobre el impacto de sus proyectos en los territorios y entornos que trabajan. Brevemente, antes de darte la palabra, David, voy a leer la bibliografía de ustedes, voy a dar unas cuantas palabritas de inicio muy breve para ya darte el pase. Bueno, primero que todo, presentarles a nuestros invitados e invitadas del día de hoy representados por David Barragán. Al Borde es una firma de arquitectura ecuatoriana fundada en Quito en el 2007 por Pascual Gangotena, David Barragán, María Luisa Borja y Esteban Benavides. Ha sido parte de exposiciones emblemáticas como Thinking Global, Build Social, Architecture for a Better World de Viena 2014 y Reporting from the Front en la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2016. Son conocidos por su habilidad de encontrar en la escasez una respuesta estética y de empoderamiento social. Al Borde ha impartido conferencias, talleres y expuesto su trabajo en varios países alrededor del mundo. Al Borde ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se destaca el Premio de Arquitectura Schilling en Alemania 2012, la Medalla al Reconocimiento Cultural del Ecuador 2012, el Premio Mundial de Arquitectura Sustentable en 2013 en París, y en 2014 fueron nominados al Premio Internacional de Arquitectura Joven Yakov Chernikov en Moscú, y en 2015 nominados al Premio para el Diseño del Año en el Museo de Diseño de Londres. En 2016 fueron parte de la selección oficial de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ganaron el Premio Panorama Iberoamericano de Obras de Labiado en el 2019 en Paraguay, y en 2020 fueron nominados al Swiss Architectural Award. Bueno, es un placer tener el día de hoy al Borde, una práctica, tienen tiempo, están trabajando en proyectos de mucho impacto y de mucha conciencia en nuestras realidades latinoamericanas. Pues, tenemos el placer, bueno, yo tengo el placer personalmente de haberlos conocido también en distintos espacios y momentos, y la verdad que muy agradecidos por que hayan aceptado el día de hoy compartirnos un poco de sus reflexiones y de lo que están haciendo. Respecto, bueno, contarles que además el evento de hoy va a estar siendo grabado, todas las sesiones que hemos tenido conversatorios, que ya acumulamos casi más de 56, todas están en línea y son de acceso público, gratuito, para que las puedan disfrutar y pues, reflexionar sobre ellas. Esto es un esfuerzo de la plataforma de justicia espacial que ha venido creciendo, digamos, nuestros integrantes. Actualmente la conforma Clarisa Quintanilla de Nicaragua, que es editora adjunta, Marlene Rodríguez y Alberto Medina, que son editores interinos, Eduardo Seche de Colombia, de Arquitectura para Aliens, igualmente Ingrid Quintana de Colombia, que es nuestra asesora de extensión académica, conjunto con Minche Mena de México.
Carlos Segura, que nos ha estado apoyando en la parte del contenido editorial, Alejandra Fernández, Sharon Salas, mi persona, Alonso y Alexandra somos quienes colaboramos más directamente en este esfuerzo académico con plataforma. Y también el arquitecto Iván Delgado, que es el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, quien también nos da soporte como asesor editorial, y Gabriel Visconti, quien coordina también la parte de investigación. Y bueno, y su servidor, ya dije que pues, estoy más en la parte de dirigir este esfuerzo. Entonces, de verdad es un placer tenerlos por acá. Bueno, y Alejandra, que es la editora principal de lo que es la plataforma, y Alonso y mi persona, quienes somos los que estamos más vinculados a la parte de docencia directamente en este cuatrimestre con los estudiantes. Justicia Espacial es una plataforma que pretende comprender, compartir y desarrollar proyectos de justicia espacial y promueve agencias, intercambios comunitarios, multisectoriales y a través de las disciplinas. Hay 4 valores en los que creemos fundamentales para este esfuerzo conjunto, que es la solidaridad empática, nos gusta compartir propuestas, la participación activa y proponemos justicia. Para el día de hoy, lo que vamos a estar trabajando, bueno, es una breve intro que yo voy a hacer, nada más unas cuantas palabras para dar el espacio al borde y luego, idealmente, tener una conversación con nuestra audiencia. Una frase que ha sido un hilo conductor y que nos gusta mucho compartir de Bryan Stevenson es esta que dice que lo opuesto de la pobreza no es la riqueza, la justicia. Y claramente estamos hablando de la importancia de entender la equidad y la inequidad. Para esto hemos estado en varios cuatrimestres de estar impartiendo este curso académicamente con Veritas, encontrar herramientas como el Pentágono de las formas de presión de división, que ha sido un modelo que nos ha permitido entender a través de la opresión y lo que puede ser en este caso un esquema como el que Álvarez propone en el 2013 de más bien invertir la opresión y cómo se puede lograr la justicia en el espacio y cómo nuestros estudiantes también interpretan estas herramientas y generan sus propios modelos de pensamiento para poder trabajar con las comunidades en las cuales estamos, pues hemos venido trabajando consistentemente. Soja en su libro En búsqueda de la justicia espacial, Eduard Soja, geógrafo, hace referencia a esta parte, ¿verdad? De esta construcción de que son las geografías injustas o justas y cómo todos somos parte de ellas. Y precisamente es algo que hemos venido trabajando durante este cuatrimestre, los trimestres anteriores, para lo cual nos gusta reflexionar, y de ahí la importancia de los conversatorios. Los conversatorios, los 5 que hemos tenido, de alguna manera son, ahora estamos hablando con nuestros estudiantes sobre el impacto que tienen estos conversatorios para desarrollar reflexión crítica alrededor de los distintos momentos que lleva el curso. Y por aquí muy brevemente nada más les quería comentar que cuando tuvimos 5, el primero con Ignacio Cardona y miembros de la comunidad y del gobierno local de La Abuelita, como ya les decía, luego tuvimos Arquitectura Expandida, a Convite, hablando sobre sus procesos vinculantes, Estudio Kenny Fundamental de Guatemala, Nueva York, y luego el día de hoy tenemos Al Borde. De estas reflexiones, o al menos de estos espacios que hemos tenido, quise destacar 5 ideas que han salido de las conversaciones. Una, en el primer conversatorio, Ignacio Cardona hacía una reflexión de siempre buscar del dónde y cómo se conectan los espacios, ser muy acuciosos, críticos de realmente dónde es que verdaderamente suceden estas dinámicas. Arquitectura Expandida hablaba sobre la importancia de trabajar la noción de mediadores y los movimientos de base. Eso no lo podemos pasar por alto y es importantísimo entender el rol que tiene la mediación en estos procesos. También decían que existe violencia urbana y violencia urbanística, haciendo referencia a un autor español, un sociólogo, ahorita no preciso el nombre, pero por ahí tenía la nota apuntada de la importancia también de entender esto, los tipos de violencia que hay urbana y urbanística, ¿verdad? Lo que es el espacio físico, pero las acciones sobre el espacio también. Ser políticamente activos para planificar desde la escucha, del cómo compartir produce memoria, será algo que Convite nos hacía énfasis, especialmente esto de producir memorias a través de los espacios para compartir, del nombre de Convite, ¿verdad? Haciendo alusión a este encuentro para compartir. Y finalmente también se hablaba, estudio Ken, sobre la importancia de estas comprensiones estratégicas desde la demografía, cómo entender cómo se pueden complementar necesidades, ¿verdad?
y el pilotaje para conocer lugares desde las prácticas compartidas, o sea, el pilotar proyectos que ellos nos compartieron y que eso permite en este compartir, muy en sintonía con lo que sea Convite, el descubrimiento de lugares y prácticas. Y bueno, el día de hoy, como les decía, nos acompaña el borde y la idea es un poco conversar sobre lo que ellos quieran poner sobre la mesa. Ya estamos cerrando el documento y ya estamos cerrando el cuatrimestre. Los estudiantes han venido trabajando un proceso muy serio y con cierto rigor con una municipalidad y comunidad específica para desarrollar 3 espacios públicos y ya estamos en el punto donde se está haciendo validación de estas propuestas con la comunidad y con el gobierno local. Entonces, por ahí ya me quedo yo y más bien te doy el espacio y la palabra. David, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante, el piso es tuyo. Bueno, vamos compartiendo. Gracias, Mike, por toda la introducción. Hola con todas y todos. Un gusto estar acá. Déjame ver si nos deja compartir. Me dicen cuando ya salga, siempre hay un poco de delay. Tremendamente encantado de estar con ustedes, la verdad. Siempre es interesante poder entender de qué forma podemos estar conectados y podemos aportar a los procesos que todos vamos creando. Estoy, ¿no? ¿Ya listo? Sí. Sí, estoy ahí. Ya. Entonces, vamos por acá. Cuando Mike nos pide hablar sobre impacto social, y que lo venimos conversando hace un tiempo, y nos contaba un poco la dinámica que ustedes tenían en el taller, la dinámica que estaban trabajando, nos pareció interesante entender la arquitectura desde lo colectivo y desde ahí explicarles a ustedes toda la cantidad de procesos en modelos de gestión, modelos de financiamiento, en tipos de actores que existe para cada proyecto. Entender que ningún proyecto es exactamente igual. No, por más que trabajemos proyectos de desarrollo social, de interés público, ningún proyecto es igual, porque nos enfrentamos siempre a múltiples actores, porque todos los días nos estamos inventando el trabajo, porque estamos llegando a sectores donde muchas veces no nos llaman, y si a veces nos llaman bajo condiciones como siempre complejas. Este no es el tipo de trabajo de arquitectura el que ustedes están haciendo. Entenderán bastante bien que la municipalidad llega con un contrato público o hay un concurso público de prediseño o es un cliente privado que llega con un proyecto. Cuando tienen esa estructura, esas estructuras parten de presupuestos muy claros y de condiciones muy claras para trabajo de desarrollo. Pero cuando ustedes están en la otra cara de la moneda, en la que están ahorita, en la que estamos nosotros, en la que están los amigos de Entrenos, la gente de justicia espacial, ustedes entenderán que partimos de otro tipo de situaciones. Y esas situaciones son las que nosotros queremos contarles hoy para que ustedes puedan entender los distintos factores con los que después se van a seguir enfrentando. Y todo lo que les puede ir pasando y formas de conectar y de qué manera nosotros vamos aprovechando las oportunidades. Como ustedes, como ya estamos a final del semestre, básicamente esta vez decidimos no explicarles desde el diseño. Confiamos que tienen grandes profes y esos profes hablarán temas de diseño y metodologías para la proyectación. Eso de una u otra forma ustedes ya vienen entrenados igual durante toda la carrera. Nos parece que les puede servir más otro tipo de herramientas porque el área en la que están metidos no es tan fácil de lidiar y no tenemos tampoco tantas herramientas desde la misma formación cuando empezamos la carrera. Entonces, para entenderlos desde lo colectivo, creo que es importante entender el primer núcleo base, en nuestro caso nosotros 4 y después todo un equipo de colaboradores. Pascual Genotena, María Elisa Borja, Esteban Benavides y quienes habla David Barragán. Somos quienes estamos detrás de Alborde y nuevamente agradecemos a Justicia Espacial la invitación para conversar con ustedes. Nos interesa entender la arquitectura desde las personas, porque son esas personas las que están en ese territorio con las que nosotros trabajamos. Para cualquier proyecto de desarrollo social, nosotros siempre buscamos tener clara esa comunidad base con la que nos vamos a mover, con la que vamos a negociar, con la que vamos a tomar decisiones, con la que se va a buscar el financiamiento, con la que se va a lidiar con la parte administrativa, con la que se va a construir y con la que en el tiempo iremos midiendo qué tan bueno, qué tan bien funciona el proyecto. Entonces,
esta arquitectura de lo colectivo, como les cuento, busca siempre estar junto a. Nosotros estamos siempre junto a. Nosotros nos vemos ya a través del tiempo, cuando estamos en este tipo de proyectos, nos vemos como unos facilitadores, nos vemos como unos mediadores, nos vemos como alguien que acompaña un proceso. Hemos entendido que no funcionan este tipo de proyectos si yo llego como el genio creativo a inventarme proyectos, yo llego a una comunidad a decirle, ustedes necesitan educación porque la educación es la clave del futuro, así que haremos escuelas. Si yo llego de esa forma, los proyectos por lo general son un caos y fracasan. Es un modelo muy común, un modelo muy de apadrinamiento, existe y es común. Ese no es el modelo que nosotros trabajamos. Nosotros acompañamos comunidades organizadas, acompañamos grupos organizados, acompañamos gente que ya tiene una organización muy clara. Ahí concentramos nuestros esfuerzos. Me interesa contarles que estamos junto a la comuna porque la comuna es una figura política que nosotros tenemos en Ecuador. Que hay una organización de comunas en donde tienen un territorio donde no tienen propiedad privada, sino tienen propiedad común. Y son por lo general de territorios ancestrales y eso por ley se mantiene. Entonces, en esta comuna, que es del proyecto de las Tres Esperanzas, donde hemos trabajado 10 años, estamos hablando de un frente de playa de 3 kilómetros para 300 hectáreas de propiedad común, donde habitan 30 familias. ¿Sí? Entonces, en este tipo de territorios, ellos por lo general están organizados porque parten siempre de común, parten siempre de tener una estructura. Es diferente a como estamos organizados en las zonas urbanas, donde uno vota por un alcalde y básicamente se desentiende de lo que sucede en la estructura de su ciudad y las decisiones de la ciudad. En estos territorios hay un proceso de decisión conjunta, constante. Entonces, si ustedes ven acá al centro, es donde está el proyecto de las Tres Esperanzas y es un proceso de 10 años de ir caminando junto a ello, de ir entendiendo qué pasa. Les digo, y les voy a insistir siempre, nosotros trabajamos solo en proyectos que ya estén en desarrollo. La Escuela Nueva Esperanza empezó en el 2007, en esta pequeña covacha de 2x4, en medio de la playa de Puerto Cabullar, en la costa ecuatoriana, en el Pacífico, en Ecuador. Así empieza este proyecto. Nosotros no creamos el proyecto ya existía. Y había unos niños, había un profesor, había unos padres que querían una mejor educación para sus niños, porque la escuela pública más cercana, y un docente también quedaba a 1 hora y media a pie. Entonces entenderán que el nivel de descenso en la escuela era muy alto. En el momento que este proyecto comienza a funcionar tan bien, porque tiene un proceso de metodología de enseñanza, de educación activa, de aprendizaje por motivación, en el 2009 precisan de una ampliación, porque fue realmente un suceso. Este es el tipo de arquitectura tradicional de la costa ecuatoriana. Yo creo que debemos tener muchas similitudes. Cuando Veritas nos invitó para Costa Rica, fue mi socio, Pascual Ortega, no estuve yo, así que no sé muy bien cómo es su arquitectura tradicional de costa y tradicional rural, pero me imagino que somos bastante similares. Elevados sobre pilotes, esos pilotes podrán ser de madera o hormigón, pero básicamente mayormente lo vernáculo es de madera, paredes de madera o caña, y techos que pueden ser de paja y los más nuevos serán de zinc porque es mucho más barato. Pero esta es la arquitectura. Siempre elevados sobre pilotes, sabemos que tenemos humedad, y materiales que están en el lugar, que esa es otra cosa, una sostenibilidad ya inherente en el proyecto porque estoy concluyendo con lo que tengo en el territorio. No estoy trayéndome la madera de miles de kilómetros para que construya mi proyecto, no me estoy trayendo tecnologías de otros lados, sino hay una sostenibilidad porque construyo con lo que tengo y eso me da un saber productivo también. Así que en el 2009 nosotros construimos esta escuela. Aquí no hay nada más del campo. Pensamos nosotros que el proyecto acabaría ahí. Simplemente, para este momento todavía estamos muy inocentes en nuestra práctica. Nosotros empezamos en el 2007, trabajamos juntos 15 años. Es el primer proyecto como oficina que lo enfrentamos de esta forma. Pensamos que no pasaría más. De una pequeña escuelita pasó a una escuelita un poquito menos pequeña. De 8 metros cuadrados pasamos a 36 metros cuadrados. ¿Qué hicimos nosotros? Tomar todo ese saber técnico que tiene esta comunidad, elevar las casas sobre los pilotes, de la madera de ellos, de la madera del lugar, de la manera que mejor funciona en ese territorio, paredes de madera y caña y el techo de paja del lugar. Esto es todo en este proyecto.
Y este proyecto, de verdad, a nosotros nos enseña muchas cosas. Nos enseña a entender que cuando llegamos a un territorio debemos ser lo menos invasivos posibles y trabajar con lo que tenemos en el lugar, porque si trabajamos con lo que tenemos en el lugar, podemos incluir inmediatamente a la comunidad en el proyecto. De lo contrario, si traemos tecnologías ajenas, podemos en realidad generar procesos excluyentes y después dificultar el mantenimiento. Entonces, en el inicio, en el 2009, cuando trabajamos este proyecto, no tenía ni siquiera luz eléctrica. Entonces, ustedes verán que todas las herramientas de aquí son herramientas básicas y en base a eso nosotros pensamos el diseño. Desde el inicio, desde que hacemos la primera línea, nosotros ya sabemos que no vamos a poder contar con ninguna herramienta que no sea herramienta básica. Y todo se diseña de esta forma. Aquí ven a uno de mis socios, Pascual, acá es otro de los amigos, David también, todos con el King, que es este como taladro manual. Y acá uno de los pescadores que era parte de la construcción. Todas las familias se unían a la construcción. Vamos entendiendo en el tiempo que hay un saber, que hay una tecnología, que hay una manera de construir. ¿Qué nos diferencia y en qué nosotros como arquitectos podemos aportar a sumar ese conocimiento local a una nueva forma de usar esos materiales? Si se dan cuenta y ven mano de detalle, estamos usando exactamente la misma tecnología, solo que al ser arquitectos podemos entender una forma de dar una espacialidad a esas tecnologías completamente diferente. Y eso fue el éxito de este proyecto, que no era y eso es lo que generó orgullo también, y eso es lo que a nosotros después nos vuela a la cabeza de entender que con lo que tenemos en el lugar, que es el conocimiento de la gente, el conocimiento que nos transmiten a nosotros, más el conocimiento que nosotros llevamos desde afuera como arquitectos, podríamos crear nuevas formas de usar esos materiales, nuevas formas de habitar esos espacios y con eso generar ese orgullo de entender de que con el conocimiento que hay en ese territorio se pueden hacer otras cosas. Y eso es lo que transformó el proyecto y por lo que con ellos hemos acompañado sus procesos durante 10 años. Me interesa también que entiendan que cuando estamos trabajando estos proyectos que manejan muchas geometrías como de este tipo, muchas veces nos es difícil en toda la parte tener un ingeniero. Entonces lo que nosotros hacemos es un desarrollo en maqueta para entender la estructura. Estas todas son, las dos primeras son de uniones móviles para ver cómo funcionan las fuerzas y con esto, claro, nosotros vamos donde el ingeniero, ¿sí? Nosotros trabajamos todo el prediseño cultural de nuestros proyectos. Y esto también nos ayuda después a conversar con la gente. Llevar planos a estos territorios es una cosa bastante confusa porque la gente no está acostumbrada a leer planos, menos si en las ciudades las personas van a comprar una casa o van a comprar un departamento, no saben leer planos, menos en un territorio donde las personas adultas no saben ni leer ni escribir. Entonces las maquetas nos ayudan a poder explicar el espacio, a poder entender con ellos las posibilidades de construcción y poco a poco ir construyendo. Esta serie es de Nueva Esperanza, que por ahí se han de haber topado con fotos, y vamos entendiendo que todavía, como les digo, esto es 2019, no entendíamos todavía procesos de participación, no había bibliografía mucha de participación de arquitectura, había participación mucho más ligada a temas de ciencias sociales, pero no tanto ligado al diseño. Pero al estar siempre en un trabajo multidisciplinario, porque nosotros al entrar en estos territorios sentíamos la carencia de que lo que nosotros hacemos como arquitectos no era suficiente para trabajar con las personas directamente, comenzamos a involucrarnos con sociólogos, antropólogos y nuestra antropóloga, con la que veníamos haciendo unos primeros ejercicios de trabajo de diseño. Ahora trabajamos mucho siempre con la antropóloga. Comenzamos a generar un proceso cada vez de mayor inmersión. El primer proyecto es simplemente una conversación con el profesor, una socialización entre él y nosotros, y él socializando con la comunidad. Era como ese vínculo. Para el segundo proyecto, en cambio, ya comenzamos a trabajar algo, nos damos cuenta que técnicamente ellos son muy buenos, que tienen una destreza muy grande para construir, que saben mucho de los materiales de su zona, que hay un saber constructivo que se pasa generación tras generación, de padres a hijos. Entonces vemos la oportunidad de enviar maquetas a la playa con un sistema constructivo que nosotros queríamos usar, que presentamos unos trípticos, que nos permitía construir unas formas que puedan crecer, adaptarse al terreno un poco de montaña y que permita también crear distintos tipos de espacio y después irles dotando ya de
de características más específicas. Enviando las maquetas, los pescadores allá junto con el profesor comienzan a hacer todas las pruebas de tal forma que eso nos lleva a un proceso de construcción mucho más intenso. En la primera construcción, en una semana construimos 36 metros cuadrados y quedó por terminar la cubierta. En esta igual queda por terminar una parte de la cubierta y queda sin pisos, pero se hacen 140 metros cuadrados en una jornada gigante de construcción de mucha gente que nosotros llevamos, amigos de Quito, familiares del profesor de Quito, y también las familias y los pescadores allí en la playa. Como les digo, al usar su misma tecnología, pero solo simplemente de otra forma, lo que hace es que todos puedan estar involucrados, ¿sí? Porque hay un conocimiento, solo que se lo está aplicando de una manera distinta. Y así es como termina el proyecto. No termina con piso y no se puede poner el complejo. Pero no importa, porque eso a nosotros nos va enseñando otras cosas más en el tiempo. Nos va enseñando que si el proyecto era de verdad necesario, el proyecto se va a terminar por la gente. Que no necesitamos nosotros terminar el proyecto para que el proyecto sea ocupado. Años después, el proyecto comienza a tener muchas ampliaciones. Si ustedes estuvieran en detalle, esta cubierta y las fotos de un zoom más lejano, se van a dar cuenta cómo hay muchos cambios y distintos tipos de crecimientos a distintos lados. Esta tecnología que usamos dentro de un proceso participativo y dentro de una necesidad específica hizo que el proyecto vaya creciendo y vaya creciendo ya sin nosotros. Los pescadores que fueron los padres de familia, que estuvieron muy involucrados, llevaron la batuta en todos los crecimientos y si cuando necesitaban el comedor ampliaban la zona de comida, hicieron una zona de auditorio, hicieron una zona de computadoras, una zona de biblioteca, porque conforme iban organizando se iban pasando más cosas, entonces ellos veían que podían crecer y así nosotros haciendo un proyecto único. Estas imágenes son dibujadas muchos años después porque conseguimos un fondo del Ministerio de Cultura para documentar el proyecto, porque esto no tenía planos. Nosotros estábamos ya con ellos diseñando de otra manera, estábamos diseñando procesos, porque el proceso constructivo era la forma en como nosotros podíamos llegar con ellos y comentar inmediatamente que el proyecto no sea, les dejamos una infraestructura y ustedes vean qué hacen. Porque al menos que diseñamos el proceso, lo que logramos es que se mantenga solo en el tiempo, que puedan crecer como ellos quieran, que puedan pasar muchas cosas. Lo que hará que unos años después nos pidan hacer otro proyecto más y nosotros al estar ya tan metidos en procesos de participación, porque mientras íbamos trabajando este proyecto, y íbamos trabajando otras cosas también en Quito y en otras ciudades, íbamos desarrollando más habilidades de participación, porque los talleres de participación no funcionan bajo una fórmula, sino que funcionan bajo entender cómo está funcionando la comunidad, con quién voy a trabajar, qué objetivos necesito para ese taller específico, y comenzamos a diseñar todos los talleres. Lo que pasa es que ya comenzamos a tener muchísimas más herramientas. En este caso les proponemos, oigan, vamos a hacer clases, vamos a hacer una academia, vamos a hacer que ustedes trabajen el proyecto. Y ellos comienzan a usar todo lo que tienen de material didáctico, que hay mucho material Montessori, mucho material Pestalozzi, y ellos comienzan a diseñar sus espacios de lo que ellos querían que sea, cómo funcionase el Carmen Infantil para los más pequeñitos. Esta es la maqueta que ellos hacen en su proceso de diseño, en su proceso de exploración, cuando nosotros vamos guiando el proceso. Y lo que más nos interesa de esto es entender que su pensamiento es técnico constructivo, ellos usan escalímetros, entonces toda la maqueta solo es en proporción, no hay una sola medida aquí, pero todas las uniones están diseñadas con su forma de amarre porque entiende claramente cómo construir. No son maquetas cortadas en plotter de corte que no funcionan en absoluto, no son maquetas pegadas con silicón o cosas así, son maquetas estructurales. Y con eso ellos logran entender el tipo de espacio que van a construir. Este es el campus. Cuando ustedes logran entender poco a poco cada una de las intervenciones, pueden ver cómo va evolucionando el pensamiento de ellos, cómo va también evolucionando nuestro pensamiento. Y lo más interesante que nosotros hemos visto a través de los 10 años es que el edificio, en este caso la arquitectura, es una respuesta a sus procesos de organización social. Cuando mejor están es cuando ellos más sólidos están como comunidad. Cuando ellos están como distanciados, peleados o buscando distintos intereses, ustedes ven cómo el edificio estaba con menor calidad de mantenimiento, está más descuidado, está menos ocupado. Es fascinante entender cómo
a través de la arquitectura nosotros podemos ir haciendo una radiografía en qué momentos la comunidad ha estado más sólida. Junto al Estado, es importante entender que a veces trabajamos con el Estado, ustedes están trabajando con una alcaldía, y este es un proyecto ahora en Chile, que se llama una escuela sustentable en el 2020, está en una zona rural, pero una zona rural ya muy distinta, una zona rural donde el terreno no es compartido, donde existe propiedad privada y donde existe una escuela pública estatal para esta comunidad que se llama Los Altos. Lo que sucede es que, como les decía, hay múltiples actores. En el anterior, el actor es la comunidad de Puerto Cabuyal. Acá, en cambio, hay una fundación, y eso también hay que entender, para conectar distintas, no sé cómo ustedes vayan a financiar sus proyectos o qué planes tienen. Pero en este caso hay una fundación que se llama una escuela sustentable, que le interesa crear redes de escuelas públicas sustentables en toda Latinoamérica, porque su fin en la vida es que los edificios sean responsables medioambientalmente y de esa forma que el edificio también sea parte del proceso de educación. Ellos son una fundación uruguaya que nos llama a nosotros para diseñar el proyecto en Chile porque estaban cambiando su modelo a un modelo de participación. Entonces nosotros entramos a hacer toda la participación y el diseño. Esta es la escuela. Como ven, hay un cerramiento, unos galpones. Les apuesto que si ustedes ven esta foto y no les digo que es en Chile, tranquilamente pueden pensar que es en Costa Rica. Les digo, no he estado en Costa Rica, pero sé lo miserable que es el equipamiento público educativo que tienen nuestros gobiernos. Unos galpones genéricos que entran en absolutamente todas las ciudades sin ninguna conciencia por parte de los políticos. Eran un par de galpones sueltos en un terreno, pero había un potencial a la final. Había ya una escuela, ¿se dan cuenta? La cantidad de esfuerzo que sería crear una escuela nueva que sea sustentable para la fundación versus tener ya una escuela pública organizada con profesores, con una metodología de enseñanza que es maravillosa. Esta escuela tiene el 40% de sus niños con capacidades especiales y a través de proyectos ligados a huertas, a corrales de animales, todos para enseñanza, han logrado generar un ambiente académico alucinante, junto con una cantidad de proyectos como optativas y proyectos extras que van trabajando los alumnos con los profes ligados a cómo están conectados ellos con su territorio. Por eso era un gran lugar para intervenir, porque en este punto, para estos niños, con esos profesores que están tan metidos en la educación, porque realmente se hizo toda una evaluación, era el lugar ideal donde la arquitectura podía cambiar y dar un salto. De nuevo, hay un proceso que ya existe, y lo que nosotros hacemos es con la arquitectura empujar ese proceso. Así que tenemos que también entender que estamos en un país de 4 estaciones, donde es muy costoso los servicios, todo es privado, impresionantemente privado, todo es muy caro. Y lo que hacemos es mantener la estructura, porque los medicamentos estaban muy complejos. Y dentro de ese sistema lo que nosotros creamos es un invernadero al frente, para que sea como un buffer, como un colchón, para que nos genere varias cosas. Primero, a nivel térmico, nosotros en este proyecto estamos trabajando con una cooperativa de constructores y permacultores argentinos. Entonces la Fundación Uruguaya que maneja toda la educación y la comunicación, los constructores y permacultores de Argentina, los arquitectos de Ecuador, todo esto para un proyecto educativo en Chile. Imagínense la cantidad de esfuerzo que hace en este caso la ONG, para poder financiar todo ese conocimiento para ser aplicado en un territorio. Entonces, lo que nosotros creamos es este buffer que nos permite generar un gran invernadero por donde estamos al sur, entonces está orientado al norte, donde captamos con paneles solares la luz eléctrica, donde también captamos el calor para el invierno, donde en verano se puede ventilar y no pasa nada. Entonces térmicamente nos logra generar todo lo que nosotros necesitamos para después calentar esas aulas y manejar todo el espacio climáticamente con sistemas pasivos, porque una escuela pública no puede pagar alta tecnología. Entonces ni calefacción, ni ventilación, entonces necesitamos muchos sistemas pasivos para que eso funcione. Pero además el invernadero está usado como un área pedagógica extra a las aulas de los profesores, lo que les permite una conexión distinta con la naturaleza, porque su lucha era que las mallas académicas tenían siempre pensados como para niños urbanos,
y esos niños que estudian en las zonas rurales no conectan con su territorio, que es mayormente rural. Entonces, lo que se buscaba aquí es que esos niños que vienen de zonas rurales puedan conectar con su entorno rural y puedan producir en el entorno rural. Y estos patios, este invernadero chico les ayudaba también como, les digo, espacio pedagógico. Las aulas pasan de ser esto a convertirse en esto. Pasamos a este tipo de espacios, mucho más iluminados, completamente ventilados, que les permitan a los profesores una nueva forma de ocupar esos espacios, que les permita también estos nuevos tipos de interacciones que ellos querían tener allá dentro de su escuela, romper los modelos clásicos. Esto para entender también cómo podemos trabajar con los materiales localmente. En el otro, la comunidad sabía cortar esa madera y sabía construir con esa madera, porque estamos hablando de una comunidad alejada y que funciona bajo un sistema de común. Pero estas zonas, si bien rural, funcionan bajo esas otras lógicas más urbanas, donde ya se perdió todo ese conocimiento constructivo, ya no se transmite la construcción de padres a hijos, pero igual debe haber cosas que podamos tener arraigo para poder usarlas. Así que lo que hacemos es entender qué tipo de territorio es. Esta es una playa que era, antes de que Viña del Mar se vuelva tan conocida, existía el balneario de Cartagena, que era el balneario de la aristocracia, pero en el momento que llega el tren pierde su valor de exclusividad y pasa a ser mucho más popular, y las grandes casas se comienzan a abandonar. Le llaman mansiones o le llaman castillos. Y hay un gran sistema de demolición. Lo que hacen es separar todo por piezas. Hay un anhelo también de esta escuela, de este territorio. Hay como siempre una historia mágica. Éramos el mejor balneario de Chile. Y le llevan a los niños de excursión a que vean estos castillos, a que entiendan cómo estaba esta arquitectura y por qué era tan simbólica. Una de las cosas que nos damos cuenta de entender en este negocio de demoliciones qué materiales teníamos, además de, no sé, inodoros o no sé, por ahí que más pueda haber, miles de cosas, puertas, nos damos cuenta que para la gente, cuando hablamos con la Asociación de Turismo de la zona, una de las cosas más simbólicas para ellos era toda la ventanería que tenían y cómo eso asociaba, y era como también había un imaginario muy fuerte. Así que en la zona de demoliciones logramos conseguir muchas ventanas, y con esas ventanas creamos la fachada, que es la parte más distintiva, que está abierta hacia la calle. Después, trabajar con el Estado tiene sus peculiaridades. Esta es una escuela pública, como les digo, pero es una escuela pública en una municipalidad muy pequeña. Una escuela pública en la ciudad de Quito. Ciudad de Quito tiene 3 millones de habitantes. Yo no tengo acceso al alcalde. Yo no me voy a topar con el alcalde de la calle. No hay forma. Yo no voy a ir a un restaurante y me voy a topar con el alcalde. En una municipalidad tan pequeña, el alcalde está al lado, el alcalde camina por la calle, el alcalde come en el mismo restaurante que tú comes. Entonces, la ventaja de trabajar en las municipalidades pequeñas es que puedes acceder a la esfera de poder y conversar directamente las cosas. Hablamos con la alcaldía y decimos, miren, esta es su escuela pública, una escuela pública que está cerrada al público, que es el único equipamiento público que tienen, por además de una cancha de fútbol grande, pero no hay más espacios, así que la escuela puede funcionar como un espacio comunitario también. Cosa que el alcalde dice, sí, obvio, ¿qué necesitan? Necesitamos abrir la escuela. Y literalmente abrimos la escuela, quitamos los herramientas, la escuela pasa a estar abierta. Como un pueblo tranquilo, como ven, no necesitamos mayor seguridad, todos se conocen en esta zona. Eso es lo que nos da a nosotros poder trabajar directamente con el Estado cuando tenemos este tipo de cercanía. Mientras el Estado está más distante, las estructuras son mucho más complejas y más cerradas, e incluso mucho más corruptas. En este nivel de escala es cuando uno puede negociar sin tener ningún problema de corrupción, sin que desde algún lado uno le quiera pedir una tajada, alguna cosa. Uno puede todavía libremente moverse en estas esferas, podemos funcionar. Entonces también ahí hay que entender eso, nuestros estados son bastante corruptos. Pero en esta escala no, en esta escala es mucho más difícil, además de que no llegan recursos a estas ciudades, no llegan recursos a estos territorios. Entonces cuando llega un proyecto de este tipo, desde la alcaldía hay todas las puertas abiertas. O sea, otra de las ventajas de trabajar directamente con el Estado en municipios chicos es que ustedes pueden tener los permisos de manera mucho más fácil. En Quito, si yo quiero trabajar en centro histórico, un permiso de planos me puede durar mínimo un año. En centro histórico, aprobar un proyecto.
Si no estoy en centro histórico, estoy en otra zona, debo estar aprobando 3-4 meses solo por la arquitectura, no permiso de construcción. Para ser una escuela pública en otro territorio yo debería tener una programación mínimo de 2-3 años entre diseño, permisos y ejecución. Acá todo se hace en un año porque cuando nosotros tenemos el primer prediseño, la alcaldía nos da una suerte de primer prepermiso para nosotros poder movernos con todo lo que necesitamos para organizar la obra y logramos ya después al final tener los permisos, pero ya cuando todo está en ejecución. ¿Por qué? Porque hay una situación de confianza donde directamente le explicas al alcalde, al director de obras, qué proyecto tienes y cómo lo quieres desarrollar, porque si este proyecto demora 3 años, simplemente la fundación no lo puede hacer. Porque esa es la otra cosa, los tiempos políticos son muy distintos a los tiempos económicos. Y ahí hay que también hacer unas vueltas. Esto es parte de la transformación, ya cuando comenzamos a hacer todo el proyecto grande, van a ver un círculo, es una nueva aula, porque habían muchos proyectos adicionales. Había la señora que manejaba la cocina, también estaba la clase de yoga, el profesor de religión, se hacía programas con las huertas, todos los profesores estaban motivadísimos a hacer más cosas, entonces se decide hacer un nuevo espacio. Y este espacio central, después si ven el render y la realidad van a ver cómo van cambiando cosas en el desarrollo, por eso también van a ver que trabajamos como renders para poder sacar las ideas rápido y poder comenzar a negociar, porque tenemos que estar siempre traslapando tiempo. Esta es esta aula circular que les digo, y esto se construye con mucha gente, y esa es la razón por la que nosotros nos metemos a este proyecto, porque no es una fundación que llega a padrinar un proyecto, sino es una fundación que entiende el diseño y la construcción como una experiencia académica. Una escuela sustentable lo que hace es crear una gran academia de un mes donde llega gente de toda Latinoamérica y un poco más de otros países fuera de Latinoamérica a aprender sobre bioconstrucción. Y de esa manera poder seguir esparciendo la idea de que podemos construir de otra forma, de que podemos ser más amigables con el ambiente, de que podemos crear cosas en colectivo. Entonces, nos interesa mucho desde ahí también con quién estamos al lado, quién está con nosotros, para quién estamos trabajando, para quién estamos dando todo nuestro esfuerzo. Entender también que a veces vamos a estar junto a la ciudad y esto es otra manera de operar, porque como ven hay actores a veces más claros, más definidos, a veces más confusos, a veces con más poder, con menos poder, y hay actores de todo tipo. Este es el plan maestro que hicimos para el Bosque Protector Cerro Blanco en el 2019 y aquí nos interesa en cambio entender que estamos en el proyecto junto a la ciudad. Son 6.000 hectáreas en una ciudad de 36.000 hectáreas. ¿Se imaginan la escala de esto? Guayaquil es la segunda ciudad del Ecuador, más o menos igual que Quito, 3 millones de habitantes, que crece de manera brutal, porque al tener un terreno plano en la costa, esto solo crece en una gran mancha de baja densidad. Quito es mucho más difícil de crecer, estamos en los Andes, estamos llenos de quebradas, tenemos que crecer en altura y es más complejo. Entonces nuestra mancha urbana es menor, a pesar de que tenemos la misma área. Esta ciudad crece hacia una zona donde está este bosque, como les digo, la sexta parte del tamaño de esa ciudad es un bosque de 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas es una cosa que uno no avanza ni a dimensionar. Y tiene problemas hacia dos lados. Hacia el crecimiento formal, que es la parte de acá, que es toda la vía a la costa, hacia las playas del Pacífico que se conecta desde aquí, porque la presión urbana comienza a ser altamente fuerte y comienza a querer ganarse todo el espacio que puede. Así que a este bosque le amenaza la urbanización formal y por este otro lado le amenaza el urbanismo informal. Y ahí es donde tenemos que entender cómo vamos a trabajar. Este proyecto no lo contrata la municipalidad, este proyecto lo contrata la Fundación Bosque Cerro Blanco porque comienza a sentir que necesita nuevas estrategias. Porque proteger 6.000 hectáreas de reserva privada es extremadamente costoso y necesitan otras formas de pensar para proteger esto. En ese sentido, lo que nosotros comenzamos a hablar con ellos es de en el frente hacia la zona más urbana, formal, comenzar a crear nuevas formas de visitar el bosque, porque es un bosque que se visita muy poco. Pero si creamos experiencias dentro del bosque, podría ser un gran lugar para habitar, conocer, y si conoces, proteges. Esa es la clave. Y trabajamos de esta manera. Comenzamos a simular ideas de lo que quisiéramos tener
porque también la fundación no puede pagar el master plan como tiene que ser. Entonces lo que trabajamos con ellos básicamente es una idea conceptual para que tengan imágenes de a qué podemos llegar, para después ir desarrollando pequeños proyectos conforme se vayan consolidando con los distintos financistas. Y comenzamos a buscar nuevas formas de habitar el bosque, nuevas formas de motivar a la gente, nuevas formas de hacer una experiencia única para que la gente llegue a este bosque que está en una zona urbana y es de muy fácil acceso, pero de muy poca visita. Árboles gigantes que son ceibos, este es un bosque seco, buscar formas de habitar esas ramas, buscar torres para ornitólogos, ya sea para turismo hiperespecializado o para el que quiere ir allá de visita. Comenzamos a buscar que los puentes se conviertan en aulas y no sean solo espacios de paso, entonces generamos cubiertas esos puentes para que los guías y los niños puedan tener ahí un espacio explicativo y que el bosque sea un disfrute todo el tiempo. Comenzamos a trabajar con estructuras extremadamente ligeras que vamos colgando de árboles y lo vamos trabajando como ven, en espacios abajo de esa sombra, de tal forma que lo único que tenga que tener aire acondicionado, esto es 35 grados en una humedad del 90%. Es un clima de esos extremadamente fuertes. Entonces hay partes que necesitan aire acondicionado, producimos al máximo el área que debe tener aire acondicionado y generamos la mayor cantidad de espacio sombreado. Todas estas simulaciones las vamos trabajando también en conjunto. Todo esto se trabajó en una cooperación con la Universidad Nacional de Rosario, con la Facultad de Arquitectura, con la Cátedra de G. Pistone, para comenzar a desarrollar todo este potencial. Y a la vez, el bosque comienza a buscar financistas. Un financista es Holcim, Lafarge Holcim, y ellos podían auspiciar el material. ¿Qué sentido tiene para nosotros llegar con una mega construcción de hormigón? No tiene ningún sentido. Y el Laboratorio de Innovación de Guayaquil es uno de los laboratorios de innovación como que tiene más renombre dentro de la franquicia de Holcim en toda Latinoamérica. Entonces dijimos, si ustedes son tan buenos y son los mejores como nos dicen, comenzamos a probar otro tipo de tecnologías con sus materiales. Tienen todos los equipos. Nunca en la vida podríamos hacer esto por el costo que cuesta la investigación, pero en el momento que ellos entran como financistas a buscar proyectos de protección, hace que nosotros podamos ser los laboratorios y todos los técnicos estén buscando posibilidades de construcción. Así que comenzamos a explorar textiles impregnados de hormigón para tener capas de 1 centímetro, cubiertas de 1 centímetro para generar todas estas zonas. El primer proyecto es un mirador, y al ser mirador aprovechamos que sea un aula también y le llamamos aula mirador para que la gente que está trabajando en conservación, los niños de las escuelas que visitan el proyecto y grupos más grandes puedan usar este espacio no solo para llegar y ver el bosque, sino para aprovechar y que se haga una clase. Nos interesa que entiendan también las distintas cosas, cómo los proyectos se van desarrollando en maquetas. Ustedes ven que nuestras maquetas son casi iguales a cómo construimos. Aquí estamos entendiendo todo, maquetas, y el ingeniero llega a ver las maquetas y ahí comienza a probar las últimas tensiones y todo lo que se necesita. Después se le pasará el estudio del suelo y ya vamos a hacer segmentaciones y cosas. Pero los proyectos llegan muy sólidos ya a nivel de maqueta. Ahí estamos entendiendo todo. Este es el proyecto final cuando se construye. Si van a Guayaquil pueden visitar el bosque. Como ven, es una cubierta extremadamente delgada de hormigón que les cubre de ese clima. Tiene esta materialidad mucho como de caverna, muy primitivo. Toda la preservación de la madera es a través de la tecnología japonesa de quemado. Toda esta madera está quemada para mineralizar la primera capa y evitar pudrición. Era lo que veíamos podía resultar más efectivo en estas condiciones. Aquí va a ser muy complejo el mantenimiento. Y para que entiendan un poco qué pasa hacia el otro lado, esto es lo que sucede. Hay una ciudad informal, como ven, es gigante, que solo va creciendo en torno al bosque, va creciendo hacia el límite del bosque. Y ese bosque va a colapsar. Nosotros, obviamente, no vamos a desarrollar en esta fase todo el plan urbano, porque lo que necesita el bosque, en realidad la fundación, es tener ideas para comenzar a negociar con los distintos actores. Eso es lo que hacemos con ellos. Generamos ideas de lo que puede ser. Y cuando se logra un financiamiento, hacemos el contrato ya para diseño, prediseño, se me fue, antes del proyecto ejecutivo y el proyecto ejecutivo. ¿Sí? Ahí hacemos el contrato cuando la fundación ya logró enganchar a un financista. Por eso los proyectos van mutando. El primer mirador de diseño al final va mutando porque ya se comienzan a generar muchos lazos. Pero ustedes vean cómo esta ciudad va creciendo
El bosque llegaba de este canal todavía un poco hacia esta parte, pero realmente lo que nosotros decimos al bosque es no luchemos, y a la fundación le decimos no luchemos contra la ciudad, no generemos barreras, más bien ocupemos esas fuerzas a nuestro favor, es como el judo, ocupemos la fuerza del oponente. En el otro lado, en el formal, el comercio y las zonas urbanas son lo que más comienza a crecer y quiere comerse tierra. Entonces hagamos unas experiencias comerciales, de visita, de ferias, de lugares para comer, para visitar, en el primer frente, sin dañar la zona intangible. Y en la otra parte, en cambio, creemos un buffer muy grande de zona agroecológica, piscinas de tratamiento de aguas, porque todas estas zonas informales no tienen tratamiento de aguas, no tienen alcantarillado, no tienen agua potable. Entonces podríamos aprovechar una franja para generar un gran buffer que nos permita dar todos los servicios que necesitan en el otro lado, incluso pensar en una franja de vivienda social, pensar equipamientos de todos los tipos que se necesite y generar una nueva entrada hacia el bosque, porque claro, esta parte no tiene una entrada hacia el bosque, lo que vuelve también compleja la interacción. Este es el territorio. Me imagino sus barrios informales serán exactamente iguales. Así de precario es esta zona de Guayaquil. Guayaquil es una de las ciudades más ricas también del país, ¿verdad? Porque es donde se concentra el puerto y la zona productiva e industrial. Junto a la academia, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Me dices ahí, Mike, por si acaso, cuando tenga que cortar, porque cuando me pongo a hablar ya después me emociono. Dale, tranquilo, vamos bien. Vamos bien, ya, ahí me den cualquier cosa. Junto a la academia. Junto a la academia porque, como ven, nosotros estamos siempre buscando oportunidades y las oportunidades las vamos buscando en todas las escalas, de todas las formas posibles para entender cómo podemos generar ese impacto. Y la academia, creemos, al igual que los amigos de Entre Nos, es un espacio donde uno puede transformar desde el inicio sin esperar a que los alumnos se gradúen, pasen unos años y ejerzan. Puede ser un gran espacio de transformación. Nosotros tenemos algo que le hemos llamado el taller al borde, porque es una forma de entender nuestro pensamiento de oficina ya directamente aplicado a la academia. Es lo único que hacemos, solo damos clases de esto porque ya no tenemos otro tipo de talleres, es una manera de conectar a la oficina. Ahora estamos muy activos con el taller al borde en UCAL, en Lima, estamos muy activos también en UTLA en Santiago de Chile, y en Quito no por ciertas razones de la Ley de Educación Superior. Pero ustedes van a ver aquí los ejemplos de Quito. Les puse acá abajo, tengan atentos acá cómo va cambiando, pero son los casos de Lima y Quito. Los de Chile ahorita se están recién produciendo, coordinando, estamos por terminar los primeros proyectos, ¿verdad? Igual, todos entran en la misma lógica. Detectar una comunidad base, que tenga un proceso, que tenga una estructura social muy coordinada y representativa, muy sólida, que tenga un proyecto en desarrollo, que tenga un territorio donde tener ese trabajo y que esté dispuesta a hacer un trabajo colectivo. ¿Sí? Porque nosotros no llegamos a construirle nada a nadie que no quiera, ni tampoco llegamos a hacer caridad, no tenemos esa filosofía, llegamos a trabajar juntos. Y si no quieren trabajar con nosotros, tranquilos, vamos a otro territorio. Pero ven que son exactamente las mismas condiciones. La periferia de la ciudad, Lima es una ciudad que estará entre los 8 o 9 millones de habitantes. En la periferia donde llega toda la gente de distintos territorios, en este caso es un lote asignado a personas que sufrieron violencia de Estado en el gobierno de Fujimori y también por los excesos del Estado en el control del terrorismo. El Estado cometió una cantidad de exceso de violencia muy fuerte. Entonces, cuando la Corte de Derechos Humanos hace el proceso de reparación y el Estado acepta esa violencia de Estado, se les entrega a muchas de las familias un pedazo del terreno, pero se les entrega en medio de la nada, en estas condiciones, sin acceso a servicios básicos, sin alcantarillado, sin agua, sin luz, sin transporte público, sin recolección de basuras, pero hay que vivir porque no tienes dónde más, y así funciona esto. Y lo mismo pasa en Quito, solo que Lima es un desierto, Quito es mucho más verde. Acá siempre va a llover. En la época de verano va a llover y en la época de invierno va a llover más. Ese es nuestro clima, básicamente. Pero es lo mismo. Son territorios negados, son territorios que las alcaldías dan espaldas, son territorios que no generan votos, son territorios donde nadie quiere llegar. Pero son territorios que desde el campus de la universidad al territorio sí podríamos movernos y manejarnos durante un semestre saliendo con los alumnos para allá. Estamos hablando de territorios
están como a 1 hora de las zonas céntricas, que en una ciudad como Quito es bastante manejable y en una ciudad como Lima es muy cerca. O sea, y puede ser 1 hora y media también, tranquilamente, en Lima. Y hacemos lo mismo que hacemos siempre: sentarnos, conversar, organizar asambleas, entender qué pasa, oír. No dibujamos nada, no escribir, no llegamos con ideas predeterminadas. Tenemos solo una coordinación primera con esos líderes barriales y tratamos de entender a todos. Como ven, acá está toda la comunidad entendiendo qué pasa. Nosotros como docentes, de nuevo, pasamos a esa función de facilitadores, de acompañantes de la comunidad y de los alumnos. Los alumnos son los que están al frente. Los alumnos son los que tienen la responsabilidad de llevar el proyecto a cabo. Nunca somos nosotros los que estamos al frente de eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario, los alumnos no van a sacar el cuerpo para hacerse responsables del proyecto. Y esto es fascinante, porque comienza un proceso de intercambio en donde en el momento que el aula sale del edificio de la universidad y el aula pasa a ser el barrio, la interacción y la investigación es como extremadamente rápida. Lo que los alumnos investigan con las familias lo pueden socializar inmediatamente y pueden ir manejando esas cifras de manera muy rápida, y su investigación nunca es una investigación que esté en el aire, sino es una investigación extremadamente aterrizada, y además les conocen, generan vínculos y generan mucha confianza, y eso hace que los proyectos comiencen a producirse muy rápido. Hay una interacción siempre entre lo que está pasando en el aula, las propuestas que llevan los alumnos, cómo vamos desarrollando los proyectos, qué alcance tenemos, cómo después de esos proyectos vuelven mutando a la comunidad, donde la comunidad va hablando, va entendiendo qué pasa, va viendo posibilidades. Lo más bonito de tener tantas maquetas de un mismo proyecto y ver tantas soluciones es que la comunidad puede finalmente verlo desde todas las formas. Y lo más fascinante es que ningún proyecto está bien, ningún proyecto funciona al 100%. Ustedes ven en estas asambleas cuando llegan 10, 15 maquetas, la gente comienza a decir: esta parte me gusta de por esto, esta parte me funciona por esto, yo quisiera que esto sí se tome de aquí, y eso nos comienza a nosotros dar una manera de entender mucho más fácil, porque a nivel maqueta es donde nos podemos comunicar mucho más rápido con la gente y somos muchísimo más eficientes. Y de nuevo los proyectos van y vienen, todo el tiempo es así, todo el tiempo están mutando y todo el tiempo van cambiando dependiendo la cantidad de recursos que vamos logrando, qué encontramos desde lo local y qué compromisos vamos haciendo con la comunidad. Esto es importante entender porque siempre partimos como una primera base como de diseño. Como ven, aquí hay una estructura que se está socializando en el barrio, lugares a veces que no tienen ni techo para reunirse, y acá se les iba a hacer la casa comunal. Y en este caso la primera aproximación viene en balsa, viene pensándose en algo que no sabemos muy bien qué es, pero a la par que va pasando ya el desarrollo estructural de los alumnos que tienen que llevar este proyecto, con la antropóloga se hace el taller para entender quiénes van a construir, qué familias se comprometen, de qué forma se comprometen, cuánto tiempo van a destinar, qué días y qué oficios tiene cada uno. De tal manera de firmar todos los compromisos y tener claro cómo movernos, porque esas son las herramientas, que ustedes no lo crean, son las que nos van a modelar el diseño final. ¿Cuántos saben? La pregunta es muy específica ya en este punto. ¿Cuántos de ustedes son carpinteros? Uno levanta la mano. Esto está cerca de la zona industrial de Quito. ¿Cuántos de ustedes trabajan en soldadura? La antropóloga ya había ido descubriendo ciertos tipos de particularidades que tiene el territorio. 7 levantan la mano, habían 7 soldadores industriales y un carpintero. Entenderán que inmediatamente el proyecto pasa a diseñarse en acero. Los alumnos pasan a reestructurar todo su proyecto en acero, y acá el profe de estructuras es el que comienza a calcular ya con ellos. En este caso específico, porque es suelta estructural, los alumnos dirigen la construcción, están encargados de ver cómo llega el material, qué material es, hacer los pedidos, coordinar la financiación, la cofinanciación del proyecto y supervisar que la estructura se construya como se necesita. Cuando se trabajan los componentes en madera, eso sí, tranquilamente lo pueden manejar los alumnos con la gente de la comunidad y lo construyen juntos. También bloques de hormigón y también ladrillo, piedra, fundiciones, todo eso sí lo pueden hacer juntos, porque no necesita una cosa especializada como la soldadura estructural. Y así van avanzando los proyectos
siempre son centros comunitarios de usos múltiples y que van cambiando todo el tiempo, y como se van construyendo en varios semestres, con distintos esfuerzos, distintas formas de financiación, distintos grupos, nos pasa lo mismo, que todos son un poco mutantes, un poco frankensteins, todo porque dependemos de todas las donaciones que los alumnos van logrando y de la gestión de materiales que la comunidad también va logrando. Siempre la mano de obra se la pone también y se la contabiliza como un esfuerzo que existe y con muy poco efectivo de por medio. Pero es como se van logrando estos proyectos. Es un proceso de gestión muy grande. Es un proceso altamente transformador. Como les dije, en un inicio esta comunidad sabíamos que venía de un proceso de reparación por violencia de Estado, y este proyecto demora 3 años, el de Lima, el de Ecuador es 1 año. Cada proyecto tiene sus tiempos y también es por nivel de nos da cada alumno. Para Ecuador fue un proyecto para alumnos de 4º año, en Lima nos pidieron implantar la metodología para alumnos de 2º año. Entonces hay ciertas complejidades que tenemos que manejar por el nivel académico de cada grupo. Pero como les digo, trabajamos en eso, o sea, creamos las metodologías de enseñanza para grupos específicos. Pero ¿qué pasa aquí? Que nosotros comenzamos con un primer centro comunitario que después se convierte en un comedor popular, porque generan una olla común para poder alimentar el barrio. Y con el tiempo y la solidez de ellos también como comunidad, el proyecto les ayuda a integrarse. Su historia sobre los temas de violencia y de memoria comienza a ser más fuerte, y ellos terminan solicitando que el 2º piso se construya su espacio de memoria, porque ellos no se sienten representados con el espacio de la memoria oficial, que está en un barrio hacia la costa en Lima. No les parece que se les represente. Un edificio muy conocido de Barclay Cruz, que es muy premiado, un excelente edificio para que ustedes visiten cuando vayan a Lima. Pero claro, ellos dicen, nosotros estamos aquí, nosotros somos aquí. ¿Por qué no tenemos derecho a tener nuestro espacio? Para nosotros es demasiado difícil llegar a ese lugar de la memoria. Tengamos nuestro lugar de la memoria, y se comienza la construcción del lugar de la memoria en el 2º piso. Y se inaugura también la exposición, ellos toman las fotos, y como ven, es un programa que nosotros no podríamos haber descubierto en el inicio, sino que debíamos haber ganado la confianza, pasar un tiempo, y eso es importante porque vamos aprendiendo que mientras más tiempo podamos tener para desarrollar los proyectos, más acotados van a ser para las necesidades reales. Y finalmente les voy a mostrar ahora sí, para cerrar, un concurso que hicimos para que entiendan cómo ese pensamiento punto A lo podemos llevar a cualquier tipo de situación del escenario público, que es esto aquí, y que puede también llegar a tener una propuesta más bien simbólica. Por eso me gusta este concurso, que obviamente vean menos. Y también me gusta porque es del 2010, es hace muchos años, o sea, apenas teníamos 3 años de cuando empezamos nuestra oficina, pero se sigue manteniendo el mismo espíritu y la misma filosofía. De una u otra manera, si vemos para atrás, si lo vemos en esa retrospectiva, nos damos cuenta que buscábamos lo mismo siempre, y siempre hemos estado buscando lo mismo. Ahora tenemos más experiencia, simplemente mayor, ya somos más viejos todos y tenemos mayor negociación con otro tipo de figuras o estados o municipalidades, pero siempre buscábamos lo mismo. Y es esto, replicando un poco la idea de la película ¿cómo se llama? La de John Malkovich, que creo que es, no me acuerdo, creo que es Meeting John Malkovich o algo así, en donde hay cientos de él mismos. Nosotros usábamos la misma imagen porque era un monumento, el concurso era para un monumento al presidente liberal, el primer presidente liberal del Ecuador, que da inicios de 1900, es el que crea el ferrocarril por unir la costa con la sierra, y el que los conservadores lo matan asesinándolo en la calle y arrastrándolo hasta quemarlo en un parque público, el primer presidente liberal. Y era un momento en donde se estaba recabando toda esa historia liberal, porque estábamos con un gobierno bastante progresista y social. Y se saca este concurso, entonces nosotros hablábamos de esto, que al final su legado es el que genera los primeros colegios públicos, y genera la educación mucho más accesible para la gente, porque antes había solo colegios liderados por la iglesia, y muchas de esas cosas las va generando él. Y él se llama Luis Alfaro, y nosotros hablábamos de que debíamos recuperar ese pensamiento de todos somos Alfaro y crear a partir de esa sociedad. Y pensábamos de esto, si iba a ser en un parque, hay gente, arbolitos y todo,
Nosotros pensábamos que el proyecto debía ser un performance y debía ser pensado como una construcción colectiva de manera literal, ¿sí? ¿De qué manera hay una gente, hay un grupo humano que crea en esto, que quede simbólico, que después se les cuente a los nietos, a los bisnietos, del proceso que fue? Nosotros queríamos generar también esa tradición oral y ese mito y esa historia de decir, nosotros construimos algo colectivamente, porque ese era el legado que nosotros entendíamos también de Alfaro, que era esa capacidad de unirse como país y construir algo. Decíamos, teníamos y hablábamos de fuerza física, entonces pensamos que esto que podía ser más grande y que si lo lográbamos y generábamos una nueva plataforma podíamos generar un espacio público y un espacio de reunión donde igual debatir ideas. Y pensábamos en esta imagen así como muy naif de un parque que se dobla, genera este espacio público y abajo genera otra área. Como para ese punto en 2010 se hablaba ya del nuevo metro en Quito, pensábamos que esta podía ser una salida de metro y así aprovechábamos para que la obra no sea solo una escultura porque el llamado era para una escultura, sino que la obra también sea una escultura y sea una boca del metro, pero sea una boca del metro ya con un sentimiento mucho más colectivo y con otra dimensión. Y así es como trabajamos hasta ahora, dibujando nuestras ideas, compartiéndolas con el ingeniero, entender cómo de verdad esta plataforma puede levantarse. El ingeniero siempre de primera le parece absurdo, pero después se emociona de la cantidad de absurdos que de pronto comienzan a ser reales cuando comenzamos a entender el diseño, pero también la estructura. Si no entendemos cómo se va a construir, no podemos hacer ninguno de los proyectos. Todos los proyectos que les he mostrado vienen con un diseño pensado en cómo se construye. Todos los proyectos vienen pensando el proceso de gestión de construcción, siempre. De lo contrario, es por eso que nosotros no podemos enviar un proyecto que alguien nos construya. El otro proyecto que estamos haciendo ahora en Chile es en coordinación con unos grandes amigos nuestros del Grupo Talca, en donde diseñamos de conjunto con ellos la forma de construir, no solo la forma de habitar. Y por eso es que podemos tener ese proyecto ahorita en construcción sin estar nosotros, porque están ellos. Y pensábamos que entonces, para levantar una plataforma de hormigón que después sea un escenario, necesitaríamos unas megaestructuras y unas torres como ven aquí, y unas poleas, porque esto era lo que soñaban. Un centenar de gente levantando esto con todo un sistema, todo el sistema tan calculado que no lo crean, si era posible. Asusta, pero tenía un sentido de colectividad. Para nosotros tenía un sentido de hay un cuento, tenía un sentido de que esto sería una noticia, de que todo se filmaría, de que la gente lo vería en vivo, de que todos los voluntarios llegarían allá y que habría un espacio para esa sociedad reunirse y debatir ideas, que siempre es importante en los procesos de democracia nuestros. Con eso les quiero agradecer y pura vida para ustedes. Estoy acá para todas las preguntas. Que pusiste sobre la mesa el día de hoy, y es ver cómo a través de la infraestructura se puede ver el estado de una comunidad. Es como una radiografía que decías, ¿verdad? Desde los cuidados hasta los descuidados. La gradiente me parece valiosísima y se puede ver también expresa en los procesos, ¿verdad? De qué grado de involucramiento y de atención hay. Yo creo que eso es una manera bastante genuina y empírica de poder entender, muy valiosa. Me parece que es un gran aporte. También lo que decías sobre tomar responsabilidad sobre los procesos, eso sin duda es uno de los retos más importantes que tenemos, del entendimiento también de las corresponsabilidades a la hora de hacer las cosas, ¿verdad? Cómo la compartimos. Y algo que también me parece muy valioso, y lo pongo aquí sobre la mesa para el proceso formativo en el cual se encuentran ahorita nuestros estudiantes, es los modelos como herramientas de comunicación, ¿verdad? Y de entendimiento, de trabajo en equipo, de poder explicar dentro de un equipo núcleo o una comunidad lo que se quiere hacer. Entonces me parece que son como aportes muy valiosos y muy instrumentales. Entonces me quedo por aquí y más bien le abro espacio a nuestros estudiantes por si quieren hacer algún comentario o pregunta. Andrés, adelante. Si pueden prender la cámara, por favor, para no sentirnos aquí como el... Sí, no es como muy fantasmagórico. Sí, sí, sí. Listo. Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias porque estaba demasiado interesante, escuché a todo.
Bueno, la pregunta que yo tenía era porque a mí me sorprendió mucho el impacto del cambio, digamos, normalmente cuando uno oye arquitectos hablar lastimosamente, yo vi el cambio de que es mucho de, me pidieron tal proyecto, entonces yo quise hacer esto, yo pensé hacer esto, lo otro y todo, y se vuelve como muy característico que dicen que los arquitectos somos soberbios y que se creen dioses y hacen todo, ¿verdad? Y en cambio aquí yo lo que vi era como un proceso súper horizontal con la comunidad y la conciencia con respecto a la urbanidad de cada uno de los proyectos. Especialmente, bueno, el cuarto proyecto, el del taller, a mí me llamó muchísimo la atención y me generó esta duda porque cuando hay tantos procesos tan ricos de investigación y vinculación, primero yo quería preguntar cuáles son estas herramientas que ustedes tienen para poder tener tanta conciencia, o sea, para entender también cada lugar, especialmente cuando los proyectos son en puntos tan distintos, con implicaciones tan diferentes. Y de la mano de eso también, o sea, yo entiendo que hay pues implicaciones reales de tiempo, de presupuesto y demás, pero aparte de eso, ¿cómo hacen ustedes para saber cuándo hacer un corte en cuanto a la validación de los proyectos y cómo hacen, o sea, cómo detienen este proceso para decir ya estoy satisfecho y ya podemos dar como por finalizado este proceso del proyecto y empezar lo que ya viene siendo pues las siguientes fases de construcción y demás, para decir que lo que se está haciendo es en verdad lo mejor que se puede hacer y que la comunidad también lo vea así, ¿verdad? Entonces esa sería mi pregunta, sí, que sí, claro. No sé si quedó clara, pero sí entendí un par de cosas. Vamos con la primera. ¿Cómo entendemos? No podemos irnos a vivir a Lima y por más que me vaya a vivir un año, a ver, vamos allá ya 5, desde el sexto año ya haciendo clases con ellos, en un constante va y viene, excepto por el momento pandémico duro no podíamos viajar. Pero es muy fácil, cuando el decano nos invitó a proponer la metodología de enseñanza, nos dijo ¿qué necesita? Le dijimos un par local. Si no tenemos un par local no podemos hacer absolutamente nada. Como les digo, yo no podría. O sea, sería muy complejo en verdad irme un año a vivir allá para después empezar el taller y recién entender. Entonces nosotros decíamos, nosotros entendemos el macro, pero necesitamos siempre un par local que nos haga aterrizar todo en el territorio. Yo no puedo, por más que viaje 20 veces para allá, por más en los momentos más intensos al inicio del 2017 cuando empezamos, eran 5 o 6 viajes por semestre, después ya logramos bajar a 2. Pero igual no voy a lograr entender muchas cosas. Entonces, primero partir de que, por más que quiera, no voy a lograr. ¿Sí? Ya saberte vulnerable, saber que no vas a poder. Entonces, saber a quién llamar. De ahí, por ejemplo, todo comenzó a funcionar de maravilla cuando llamamos a Marta Macaya de Asociación Semillas, que ella trabaja escuelas en la selva peruana, tiene su base en Lima y trabaja procesos de participación. Entonces, es buscar un igual a ti. Porque ese par es el que va a poder leer contigo. Marta para ese punto todavía no ha entrado a hacer clases, entonces nos decía, estamos súper empatados en lo que hacemos. Todavía no he entrado a hacer clases, pero si ustedes entran con la metodología académica y yo entro ya con la participación directa en campo, podríamos movernos bastante bien. Y eso es lo que nos hace a nosotros entrar muy rápido en Perú, porque tenemos el parque en quien entrar. Y ese mismo caso te lo paso a un proyecto privado, lo que les decía con una casa que estamos haciendo, pero otro proyecto que estamos haciendo en Chile. Lo mismo. Inmediatamente vamos a ir allá a hacer una casa, ya vemos de todos los amigos con quien nos identificamos más para ese proyecto específico. Hicimos, listo, grupo Talca, pensamos igual, trabajamos de esta forma, negociamos la forma de trabajar. Y negociamos también que no hay una relación de superioridad, una jerarquía, lo que tú dices, buscar la mayor horizontalidad. Porque el momento que logramos eso de horizontalidad, en Chile logramos que el grupo Talca entre de cabeza en el proyecto y lo sienten suyo, y en Perú logramos que Marta y Semillas entren de cabeza en la parte académica para concluir los proyectos y lo sientan suyo. Si nosotros entramos con una jerarquía, ya para las otras oficinas no va a ser tan agradable trabajar, va a ser una cosa más bien productiva y operativa. Pero como estamos siempre distantes y como vamos de cuando en cuando estamos viajando, necesitamos gente que se enamore del proceso.
Y si te enamoras del proceso, te vas a dar todo y ahí está lo que... Y esa gente es con la que buscamos siempre. Entonces, no importa a dónde vayamos, no importa si es a Guayaquil o que está un par de horas o Lima o donde sea, siempre vamos a buscar con quién aliarnos. Nos aterriza muy rápido. Y con ese aterrizaje rápido, después ya esas personas comienzan a hacer la siguiente red de con quién trabajar, qué materiales en el lugar, qué cosas hay, y ya comienza todo un va y viene de información que nos permite ir proponiendo. Y después los proyectos los vamos avanzando desde poco también. De a poco para poder ir validando. Esa es la otra cosa. No sé si por ahí voy respondiendo la segunda de cuándo parar, cómo evaluar, cuándo me voy, cuándo decido que ya está listo. Difícil, porque siempre podrías estar diseñando, la verdad. Siempre podrías mejorar. Como esta no es una ciencia exacta de 1 más 1, 2, entonces siempre podrías avanzar más. Pero hay momentos en donde sabes que ya hay la gente lista, los materiales también están bien listos, el proyecto, o sea, como que ya el proyecto está sólido, como que a todos medios les interesan, o ya está bastante aprobado, o ya todos creo que sí, pues ahí entraron. Y todo lo que no se haya podido hacer en ese proyecto, bueno, dejamos para otro caso, sí, evitando un poco esa preocupación de si podría ser más, porque aquí tienes que medir todo, tienes que medir los tiempos de desarrollo del proyecto, los tiempos de construcción y un montón de cosas y la economía misma del proyecto. Entonces el me voy o que hasta aquí llego, vos no vas a ir midiendo. No puedes mandarte un proyecto de estos por 20 años para construir los 30 metros cuadrados porque no hay economía que te aguante. Entonces vas a buscar ser eficiente, metiéndote a desarrollar lo más posible el proyecto. Entonces ahí ya más bien es tu ojo y tu feeling de ir entendiendo hasta dónde puedes empujar. Y después ya con el tiempo irás aprendiendo también en qué momento ya sale, lo dejas o ya se concluye. Para nosotros el momento de conclusión y hasta donde podemos ocupar todo es cuando ya logramos los últimos acuerdos con la gente. Acá se llaman mingas, que viene del quichua, que es el idioma más fuerte de la población indígena, que nosotros somos uno de los más usados en el país, además del español, que significa, es un proceso de construcción colectiva, porque los Andes tienen una estructura de construcción colectiva muy grande. Entonces hay una cultura dentro de las comunidades de construir de manera colectiva. Entonces por eso hay territorios que son más fáciles. Si hay esa cultura por parte de la gente, es mucho más fácil de producir. Y van cerrando acuerdos. Cuando ya tenemos acuerdos claros, ahí decimos listos. Aceleramos el proceso de cierre de proyecto definitivo, cálculo estructural, detalles y ya comenzamos a hacer toda la programación. Súper. Gracias, David. Gracias. Está Julia. Una petición antes, porfa, si pueden prender las cámaras, los que puedan, para sentirnos un poco más como personas. Es que es muy personal tener solo los nombrecillos ahí en negro. ¿Se pueden prender la cámara adelante, por favor? Hola, buenas noches. Sí me veo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, primero agradecerle por el tiempo y compartir mi obsesión con Alborde. Los vi hace un par de años y vinieron aquí al Museo de los Niños y me obsesioné y hasta iba a mandar para aplicar con ese programa que tenían como de pasantías, pero al final no lo hizo. Pero me encantan sus proyectos y los sigo fielmente. Y más que todo hacer algunos como comentarios de cosas que me llamaron mucho la atención. Siento que han sido además muy presentes en el proyecto que hemos estado realizando en este taller. Perdón, es que estoy súper enferma y hablar con emoción me cansa, como me quedo sin aire. Este proyecto con el bosque, algo que usted mencionó, que no podemos como luchar contra lo que está sucediendo, no podemos luchar con el crecimiento de la ciudad, y me pareció súper interesante porque al final la solución no fue como entender lo que estaba sucediendo como un problema, sino a lo mejor atacarlo como un área de oportunidad. Ok, si bien lo que se está atacando porque se está buscando que sea un espacio comercial, ok, lo podemos hacer, pero lo podemos hacer de esta otra forma y redefinir las necesidades y encauzar estos movimientos o
estos cambios que no podemos parar de que vayan a suceder. Entonces me parecen como soluciones muy inteligentes y más que todo eso, ¿verdad? Como entender que estos movimientos, estas modificaciones o lo que sea que se esté dando, estos movimientos como estas ciudades emergentes que se vayan a dar, no son necesariamente un problema, simplemente hay que encauzarlo de una manera que pueda al final ser provechosa. Y siento que va de la mano también con el primer proyecto que mostraron en la costa, de que al final, como esa imagen donde se ve, ¿verdad?, la cubierta y que no tiene techo, me parece súper valiosa, porque es como, ok, además no es solo que no se terminó y ellos verán a ver qué hacen, sino estamos dando este espacio para que ellos también puedan construir al final esta espacialidad que es de ellos y ellos lo van a utilizar. O sea, no vamos a dejar todo listo, tal vez no porque no quisiéramos, porque no se pudiera, o porque no había tiempo o X, pero al final esto va a dar un área de oportunidad inmenso para que estas personas puedan apropiarse de esta espacialidad. Y al final siempre que la misma lógica, no podemos planificar que estos movimientos no van a existir o detenerlos, sino es tomarlos en cuenta, los podemos encauzar o podemos entender que van a venir dentro del histórico de lo que vayamos a construir. Entonces es eso, como entender que un espacio va a ser habitado, punto. Creo que esa es como la síntesis. Y a través de estos meses que hemos estado trabajando, siento que han sido como valores que he querido tener en mis propuestas, o no para nuestras propuestas en grupo, pero a veces no sabemos bien cómo materializarlos o cómo manejar, qué espacios dejar a construir por nosotros y qué espacios no. Y estos fueron ejemplos increíbles para nosotros, para dejar en claro más o menos cómo está construyendo esta idea de dar este espacio a la mano amiga, por así decirlo. Pues sí, muchas gracias. Solo para complementar un par de cosas ahí, Julia. Rafael Iglesia es de quien aprendimos de ese pensamiento, es con quien logramos entender porque lo sintetiza muy bien. Él siempre habla que él es argentino rosarino, que falleció hace unos años. Él habla de que en el problema está la solución. Y siempre habla de eso, y es lo que a nosotros después en este proyecto lo sintetizamos de esa forma. O sea, no vamos a luchar contra el problema, sino que vamos a usar ese problema como solución, tal cual. Vamos a aceptar que la ciudad va a crecer y vamos a ver de qué forma se asimila en cada uno de los casos, sin que por ser informal o formal tenga un distinto trato. Y en qué momento que construye yo, que construye el otro, si bien en qué momento nosotros no lo vamos a tener así, si esperamos acabar, es una lección que nosotros aprendemos que lo que construyo yo, nosotros somos país sísmico, ustedes también me imagino son país sísmico, lo que nosotros vamos a dejar siempre fijo, porque después hicimos un prototipo de vivienda post-terremoto y ahí teníamos un par de cosas más donde el proyecto era exactamente lo que tú dices, ¿qué construyo yo y qué construyo el otro? Con un financiamiento del Estado de $10,000 para viviendas de emergencia. Entonces lo que nosotros hacemos es $10,000 meter en estructura que pueda ser prefabricada con talleres in situ y dejamos todos los rellenos para que construya la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que nosotros tenemos que asegurar es la estructura. Y sabemos que los rellenos fácilmente lo puede hacer cualquiera. Ya nos da lo mismo si tu relleno es de latas, si tu relleno es de madera, si tu relleno es de caña, si tu relleno es de tierra, si tu relleno es de lo que sea. Pero nosotros estamos asegurando la estructura, que la casa no se te caiga encima, en ese caso. Entonces, con eso, básicamente, y en la escuela lo que pasaba era que lo mismo, aseguramos de estos trípodes, van armando todo, vamos creando el espacio, generamos de toda la espacialidad, y lo que ellos tienen que terminar de hacer es los cumbreros y los pisos. Entonces, básicamente es algo que ya no necesitan a nosotros. Entonces, lo que dejamos es lo que sabemos que ellos tienen el conocimiento para hacer sin nosotros y que no altere el proyecto. Si nosotros les dejamos a ellos para hacer la estructura sería altamente riesgoso. Porque si bien hay conocimiento,
a través del tiempo y la autoconstrucción lo que nos ha enseñado es que debemos controlar mucho la estructura. En el último sismo, en el 2016, es terriblemente impactante en la costa ecuatoriana porque la informalidad de la construcción creó que se vaya todo al piso. Y los que mejor sobrevivieron fueron las zonas rurales donde la arquitectura vernácula todavía era sencilla, porque había un conocimiento por ahí, en algunos casos mejor que en otros, pero también se va perdiendo mucho. Sí, y de hecho, esa idea de haber agarrado las ventanas y convertirlo en parte de la cubierta en la escuela, también, o sea, otra solución demasiado inteligente, porque a la misma vez, si bien ustedes son los que están proponiendo esto, va de la mano con todas las ideas que ellos dieron o todo lo que habían entendido, su análisis de dónde están viviendo. Y al final creo que ahí es donde está el énfasis que le pone el profesor Mike a sociabilizar el proyecto que estamos realizando, porque nosotros podemos tener como esa chispita de la creatividad o del conocimiento de ciertas cosas técnicas, pero al final dicen claramente no valen de nada si no van de la mano con la experiencia de las personas que van a, valga la redundancia, seguir experimentando este espacio. Sí, tal vez enlazando algo de lo que comentabas, Julia y David, algo que me parece bien bonito también del aprendizaje de algunos proyectos en los que hemos hecho más desde entre nos, ha sido que muchas de estas piezas de infraestructura comunitaria, espacios comunes, infraestructura cívica, uno tiene que sentirse súper contento y a gusto con la pátina de estos proyectos y con en la manera que se entiende como operaciones abiertas, flexibles y adaptables en el tiempo, ¿verdad? Esa cosa es súper bonita porque al final el poderlo pensar como algo, y cuando hablo pensar colectivamente, algo que pueda estar cambiando en el tiempo, favorece y permite muchas cosas más, porque el problema a veces siento yo que estas piezas de infraestructura, cuando se consiguen como operaciones cerradas, tienen muchos límites, chocan con muchas barreras, no solo en su repercusión físico-espacial a la hora de ejecutarlas y hacerlas, sino también a la hora de concebirlas y sus procesos, y lo que esto conlleva, ¿verdad? Entonces, siempre estar abiertos a esas dinámicas de transformación y cómo la infraestructura de alguna manera hace eco a esas cosas o funciona en paralelo, creo que es algo bien bonito, ¿verdad? De cómo pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces, digo esto porque ahora los chicos y chicas están trabajando sobre el espacio público y si bien es cierto, hay cosas que se quieren definir porque la misma comunidad está trabajándolos con ustedes en definir ciertos espacios, pero esto no exime que ellos puedan cambiar en el tiempo conforme se va dando la apropiación, que es donde verdaderamente sucede la magia, ¿verdad? De muchas veces de estos proyectos. Muy interesante eso que están conversando. El proyecto permite esa mutación, ese cambio es básico, en verdad, sí, porque a través del tiempo los intereses van cambiando. Sí. Y además uno también va entendiendo cosas. Sí, claro. Saben que es quien se queda con el proyecto a la final, que tenga esa libertad de cambio y transformación, creo que es bueno. Y además también las necesidades van cambiando y lo podemos ver creo que fue el penúltimo proyecto que enseñaron, que la misma comunidad dijo, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es un espacio de recuerdo donde podamos tener estas fotos de X y Y. O sea, igual con la ciudad va creciendo, las necesidades van aumentando, más escuelas o más espacios públicos o lo que sea. Entonces, siento que uno no sabe cuáles van a ser las necesidades a futuro de una comunidad y ellos tampoco, porque las necesidades van a ir surgiendo y no son controlables por nadie. Entonces, también eso habrá que tomar en cuenta. ¿Alguna otra preguntita o comentario de los equipos? Sí, yo tenía otra pregunta. Dale, Andrés. Adelante. Bueno, es una como un poquito más específica y es en cuanto a, no sé si les ha pasado en algún proyecto, respecto a como la honestidad o la transparencia de la retroalimentación que se les da de los proyectos. La pregunta va más porque, bueno, la persona ha sucedido y yo siempre tengo como este miedo tal vez de que al presentar resultados y al
y al mostrar ya sea un avance o intenciones de diseño en proyectos, que ya sea por miedo a conflicto o por miedo no sé, a decir algo que tal vez no sea correcto o lo que sea, por diferentes razones, las personas digan como, ah, muy bien, muy bonito, o sí, me gusta mucho, pero tal vez ese no es su criterio honesto, verdadero, ¿verdad? Entonces, más allá de buscar, ¿verdad? Como esta retroalimentación de, ah, bien, muchas gracias, Dios lo bendiga, ¿cómo hacen o cuál sería como el consejo para lograr que si bien hay algo por cambiar, que exista esa transparencia y esa comunicación para decir, sí, yo quiero algo diferente, yo quiero algo que no está dentro de lo que está ahorita, y manejar esa interacción de información para que sea en serio lo que la gente necesita y quiere, ¿verdad? Y no simplemente un cumplir por cumplir, ¿verdad? Creo que ahí es importante entender qué tan necesario es el proyecto y qué tanto te interesa y cuál es tu modo de trabajo. ¿Por qué? Si yo voy a tu barrio, a tu comunidad, a tu donde vivas y les digo, bueno, mi comunidad de Andrés, les vamos a regalar este parque. Ah, bueno, haz el parque. Ustedes no tienen que poner ningún dólar para hacer el parque, ustedes no tienen que poner ningún esfuerzo, no tienen que hacer absolutamente nada, yo les voy a regalar un parque. Ah, pues bien, ¿entiendes? Hay una cosa así y les muestro el parque. Ah, sí, está lindo, ¿qué opinan? Ah, sí, todo bien, o sea, van a arreglar un parque, no voy a quejar, tenía un pedazo de línea verde que no valía tanto y ahora me vas a mejorar, o sea, al menos lo de hacer bien, es tu rol, es tu trabajo, es lo mínimo que puedes hacer, medio bien el proyecto. ¿Ok? Eso si entras desde esa postura muy de caridad, muy de regalo, muy de que lo que hay es todo. Pero si entras en un proceso de cooperación, de trabajo conjunto, donde tú y yo vamos a construir, donde si tú ves que estas vigas no vamos a poder cargar, tú y yo vamos a perder la espalda en ese proyecto. Ahí la cosa cambia por completo. Ahí ya no tienes que preocuparte de si te están diciendo la verdad o no, porque nadie te va a mentir. Inmediatamente te van a decir, arquitecto, eso es una locura, arquitecto, eso no podemos pagar, arquitecto, está carísimo, o arquitecto, eso sí nos funciona, nosotros sí podemos concluir esto, yo creo que podríamos mejorar el sistema de esta forma. Entonces es más bien la forma en cómo entras. Si entras con un sistema de caridad a regalar, todos te van a aceptar el regalo. Nadie te va a decir que no al dulce que le vas a dar como regalo. Si vos entras a un proceso donde entre los dos tomamos decisiones, entre los dos concluimos y si los dos estamos de acuerdo sale, ahí es distinto. Porque ya a todos nos va a costar tiempo, nos va a costar esfuerzo físico, nos va a costar un montón de cosas. Entonces ese es como para mí un filtro en verdad, que no sea un regalo. Porque es un proceso en donde tú y yo estamos aprendiendo. Donde tú y yo estamos ganando algo, todos estamos ganando en ese proceso. No es solo que la comunidad tuvo un proyecto, no, ahí estoy ganando un montón. Estoy ganando experiencia profesional, estoy ganando en entender metodologías de enseñanza, estoy ganando, bueno, hasta como docente, estoy ganando en generar más redes ahí también con los profes con los que trabajamos. O sea, hay unas ganancias de distintas formas. Entonces debe ser bueno para todos, así que cuando modeles el proyecto, modela siempre ese ganar-ganar. Porque si tienes un ganar-ganar, todos van a querer meterse y todos van a tener claro que están ganando. Y ahí ya no voy a ser yo un hipócrita de decirte, nada, sí, todo bien, no problema. Ahí sí ya te voy a decir, loco, esto no puedo. O vas a toparte con el líder de la comunidad que diga, ya, pero arquitecto, yo estoy conocido, por ejemplo, en ese de Perú. Hay una ladrillera muy cerca, por eso hacemos varias cosas con ladrillo. Si nosotros, por ejemplo, ahí lo que hacemos con los alumnos, arman el modelo de carta, ponen los nombres, el presidente de la comunidad se encarga de buscar los nombres de los directivos de esta ladrillera, por ejemplo. Los alumnos arman las cartas ya en coordinación y le entregan la carta al presidente, impresa, toda bonita, porque en esas cosas somos los aportes, ¿entienden?
pero los alumnos no van a hacer la gestión porque de nuevo estamos compartiendo, los alumnos están haciendo el diseño, arman la carta, le entregan la empresa, el presidente hizo el contacto, el presidente va con una carta coordinado formal, somos de la institución, la universidad nos está respaldando, porque para una institución que tengas una universidad atrás es como muy importante. Y con eso llega el presidente a negociar directamente. Entonces dice, y él después le dice a los alumnos, listo chicos, de los 2.000 ladrillos, conseguir que nos regalen 1.000 y descuento del 20% de los otros 1.000. ¿Entiendes? Entonces hay eso, ¿me entiendes? Todos estamos ahí buscando formas desde nuestras capacidades. Entonces ahí el presidente, si vos querías hacer, no sé, en titanio, te va a decir, loco, no puedo hacer el titanio. O sea, me parece lindísimo tu proyecto en titanio. Pero no puedo, porque no tengo una empresa de titanio aquí cerca a quien pedirle ese material. Por más linda que sea tu red. ¿Se entiende la lógica ahí? Sí, totalmente. Bueno, me ayudó un montón. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que nos queda campo para una preguntita más, para no darle, ya es tarde también para David. Entonces, adelante, Mariana. Sí, bueno, buenas noches. En realidad, bueno, primero muchas gracias por su tiempo. Y para sumar es como un comentario, porque justamente en esta parte nos encontramos en la etapa de validación. Entonces, lo que mencionaba Andrés es que, bueno, durante el proceso tuvimos la participación de los vecinos de la comunidad, pero más que todo con una agente muy importante que fue la vicealcaldesa de la municipalidad. Entonces, en este caso, bueno, hicimos un taller participativo, lo cual no pudo asistir, bueno, ninguna persona. Entonces, tomamos esto para poder plantear un taller de sociabilización del diseño, en donde nosotros, bueno, cada grupo llevó su propuesta, entonces más bien realizamos esta sociabilización alrededor de esta y ver qué opinaban las personas. Entonces nosotros tratábamos de, bueno, ver comentarios que nos podían aportar, qué les gustaba o qué no, y en base a lo que nosotros habíamos pensado acerca, por ejemplo, sus necesidades. Pero como lo que mencionaba Andrés, la mayoría de comentarios eran positivos, entonces nosotros no sabíamos cómo, a la hora de, bueno, nos decía el profesor Mike que teníamos como que cuantificar la información, no sabíamos cómo hacerlo, porque eran comentarios como, nos parece súper bien, porque en realidad, o sea, en este momento esos otros no están generando nada, todo más bien siempre va a ser en ganancia, y todo lo ven como que bello. Entonces nosotros, bueno, en este proceso vamos a enviar como estas encuestas donde vamos a validar ese diseño, pero justamente en este taller fue donde nosotros solamente recibíamos estos comentarios positivos, lo cual, tipo, no está mal, pero efectivamente tiene que haber una retroalimentación de parte de ellos, pero la cual la mayoría era positiva. Entonces, por eso, como que nos causa como alguna confusión de pronto en la parte de los talleres en hasta qué punto podemos como que cuantificar esa información o cómo la podríamos como validar. Pero sí, sería un comentario. Y muchas gracias. Yo creo, Mariana, que cuando hablas de socialización estás hablando de participación. Socialización es el momento en donde yo muestro algo a alguien. Y ese proyecto puede ser diseñado por mí, que yo llego a ti y te muestro. Entonces, de nuevo, no se siente tanto involucramiento ahí, por ende, claro que te da dudas cuando todos te dicen puro comentario bueno. En un proceso de participación, cuando va bien y vas de a poco mostrando las ideas y también vas explicando hacia dónde van y cómo se va a construir, qué involucramientos van a tener esas personas, vas a tener un proceso mucho más intenso de respuesta, un feedback mucho más claro. Entonces, si vos llegas con la propuesta muy sólida, recuerda que ellos a ustedes les ven como arquitectos, no les ven como alumnos. Cuando ven sus maquetas, ven que ya es el proyecto. Tal vez ahí ellos no están siendo tan partícipes de la primera toma de decisión. ¿Sí? Nuestros procesos de participación son siempre desde el inicio y creo que a mitad del proceso recién ven una maqueta o un render. O sea, al inicio se están negociando cosas. Oigan, cuando nosotros hablamos de esto, se tomó esto, sí, no, vale, no, sí, no, ¿sabe qué? Arquitecto se equivocó, no estamos enfocándonos en eso, estamos enfocándonos en esto. Nosotros los talleres para acercarnos a la gente, los primeros talleres, como les digo, no manejamos nada de diseño, y para evitarnos la cuestión política de queremos agua, no nos falta agua, no nos falta luz, no nos falta transporte público, como van a hacer. Lo que comenzamos a hablar con ellos es a través de presente, pasado y futuro.
¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender quiénes son y hacia dónde van, y hablamos de expectativas, y hablamos de sueños. El pasado nos ayuda a entender con quién estamos, cómo se construyeron, qué les hace sólidos, por qué están juntos, por qué tienen esas necesidades, cómo llegaron allá, qué historias tienen también de muchas veces. Cuando los territorios son cohesionados es porque tienen necesidad. Yo les apuesto que ninguno de ustedes, ni nosotros, ni yo, estamos en un lugar donde tengamos que ir a reuniones barriales los fines de semana, porque ninguno de nosotros estamos luchando por tener agua. El agua ya está, uno abre el grifo y sale el agua. Entonces, la unión social se da por las necesidades. Entonces, cuando ustedes investigan el pasado con ellos, directamente, generando distintas dinámicas de contar esas historias y todo, ustedes van entendiendo qué tipo de procesos tienen, por qué son sólidos, qué tipo de trabajos han hecho y qué han hecho juntos, qué habilidades tienen. Después, cuando se pasa ya el primer bloque del pasado, entender cuál es el presente, en qué están ahora. Trabajamos mucho eso también. Ese es otro taller. El presente es otro taller. Entender, por ejemplo, el del pasado, la antropóloga sabe usar recursos como cuenten como un noticiero. Entonces, como que comienzan a dar las noticias. Mira, que nos juntamos tantos y éramos 4 familias las que llegamos acá y así ganamos territorio. Y después vino la familia ni sé cuántito y con ellos nos consolidamos más. Después vinieron los traficantes de tierra y ni sé qué, cosas así. Vas entendiendo de dónde vienen. Después, en el presente, lo que pasa es entender qué es ahora, cómo está su territorio en este momento, legalmente, cuáles son las condiciones, qué de verdad les falta, de qué forma ustedes podrían aportar un proyecto, entender todas las escalas de ese territorio, porque nosotros ahí tenemos que manejar varias cosas. O sea, cuando llegamos a este barrio en Perú, que es de los que más claro lo tengo en este rato, el de Quito es un poco más antiguo. Por ejemplo, ahí había una cosa, ellos habían destinado en su master plan, les había ayudado un arquitecto, y habían destinado como 8 lotes. Había un parque de como unos 8.000 metros. Nosotros dijimos, esto no vamos a poder hacer nunca. Además de que tengo alumnos de arquitectura, no les puedo poner el paisaje, eso sí va a ser unos conflictos. Después habíamos visto que tenían otro lote también bastante grande al frente, pero ellos querían que ese sea un comercial. Y si te metes en temas comerciales, vas a meterte siempre en quién maneja el comercio. Entonces decidimos que el lote que nosotros como profes y como taller podíamos trabajar era el del centro comunitario, porque era bastante acotado y era en el centro del barrio y nos daba un simbolismo de estar en el corazón. Entonces eso ya para la información del presente nos permitía entender muchas cosas. ¿Cuál era la organización actual? ¿De qué forma trabajaban? ¿Cómo estaban organizados? ¿Qué tipo de dinámicas tenían a través de su estructura legal? Y también un poco entender qué procesos habían en marcha. Entonces, por ejemplo, ahí descubrimos que con ciertas ONGs tenían procesos de capacitación y ellos eran los que más asistían, entonces las ONGs les reconocían bastante. Y siempre se fijaban de que tenían que estar en la sala del uno, en la sala del otro, o en la calle y no tenían dónde. Y cuando hablamos ya del futuro, que hablamos de los sueños, era también cómo se ven ustedes como comunidad, hacia dónde quieren llegar. Por ejemplo, esta comunidad se veía como ese símbolo, y la otra también de los dos con las universidades, con la Católica y con UCAL. Los dos se veían como un barrio ejemplar. Para ser un barrio ejemplar les faltaba un espacio donde desarrollar esos proyectos ejemplares, porque ya veían que las ONGs y todas las instituciones de ayuda, de soporte, las universidades, que les tenían confianza y generaban mucha confianza. Entonces ahí es como de pronto va saliendo que si construimos un centro comunitario que les permite organizarse y desarrollar sus emprendimientos, van a lograr que las ONGs también les comiencen a financiar cosas porque ya podían trabajar ahí en ese territorio. Entonces es como que vamos entendiendo eso y vamos viendo hacia dónde va construyéndose ese sueño. Y de pronto se va modelando eso. Y el proyecto, como te digo, va cambiando. Y de pronto este centro comunitario se decide una segunda planta y la segunda planta es Casa de la Memoria. Eso lo vamos notando conforme vamos avanzando el proyecto, con la libertad que nosotros mismos nos damos de que el proyecto cambie. Y como construimos con alumnos, sabemos que hay tiempos académicos, tiempos de la comunidad, que no siempre son compatibles. Entonces, ahora ya no al inicio sufríamos porque el proyecto se acaba en un semestre. Y eso era un nivel de estrés y era altamente demandante. Entonces ahora lo que hacemos es, entendemos el tiempo de la comunidad, nosotros estamos ahí para facilitar. Y por ejemplo en esa comunidad trabajamos 3 años de corrido, paramos 2 años, y volvemos a igual a la pregunta de Andrés y volvimos de nuevo.
Ahora vamos a hacerles la aula comunitaria porque el que era comedor pasó a ser otra cosa de niños y le van cambiando todo el tiempo y ahora quieren una aula comunitaria porque consiguieron un fondo del gobierno para que les dé alimento. ¿Me entiendes? Entonces como que hay unos ahí que vamos viendo también en qué momentos somos necesarios y en qué momentos salimos. Después en ese descubrimos que con 3 años con la Facultad de Arquitectura, como alumnos de segundo año, pudimos construir ese centro comunitario con 6 grupos. En el otro, en un semestre, lo vamos a construir con alumnos de cuarto año. Entonces también estamos viendo con las capacidades de cada uno, las actividades de cada uno. Pero es tiempo, o sea, y trata de que sea participación, no solo socialización. Porque donde hay participación, vos muestras la propuesta, pero la gente ya sabe de a poco a qué va caminando. Si yo de pronto llego con un proyecto, va a ser más complejo. Sí, claro, no, totalmente. Muchísimas gracias. Que eso fue lo que nos pasó justamente. Planteamos estos talleres participativos, pero estos tiempos nada más no congeniaron con la comunidad y entonces tratamos de realizar encuestas igual, o sea, poder tener estos talleres que no pudimos porque efectivamente teníamos que cumplir, no con el tiempo comunidad, pero el tiempo del taller, entonces efectivamente teníamos que continuar con el proceso. Entonces cuando ya se dio este taller de socialización, fue cuando ya tuvimos que presentar la propuesta porque efectivamente tenemos como que darle un final al proyecto, ¿verdad? Pero no, claro, súper valioso todo lo que nos comenten, más bien muchísimas gracias. Mariana, y el mal tiempo también. Exacto, sí, tormenta y todo. Hubo un huracán, bueno, una tormenta que pasó justo cuando se iba a hacer el taller y tuvieron que posponer, pero bueno, eso es lo que hablábamos de las cosas flexibles y adaptables también, ¿verdad? Hay que buscarle la comba al palo. Damos espacio para un último comentario, ¿estás de acuerdo, David? ¿Tenés Por chance? supuesto que sí, claro, lo que guste, no hay ningún problema. Gracias, hermano. Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal con todos? Yo un comentario muy rapidito. Estoy conectada desde Londres, ya está de madrugada aquí, pero es un orgullo ver la ética de la arquitectura en Latinoamérica y me hubiera gustado mucho haber tenido todo este contenido en mis estudios aquí, pero sigan adelante, chicos, y súper fan de Alborde. Muchas gracias. Y Vicky pasó como ¿cuándo pasaste por Quito? Unas 2 que 3 semanas pasó por Sí, nuestro... en el 2015. Ah, qué bueno. Súper, gracias Vicky por tus palabras. Bueno, yo creo que, David, ya te soltamos para que y también a Vicky para que vaya a dormir, pues ya se está muy tarde. Si Gracias. no tienen más dudas, si no quieren algo más, con gusto. Con gusto, sí, todavía si por ahí tienen alguna pregunta, no hay problema. Si no, lo dejamos por ahí. Vamos entonces. Sí. Yo tal vez quisiera preguntar, pensé que se me había ido. Quisiera preguntar tal vez por algún ejemplo de qué podría ser un taller participativo hablando de la investigación en la arquitectura, sí, o sea, algún ejemplo de algo que ustedes hayan hecho, qué actividades hicieron, cómo se sentaron con la comunidad, como para uno tener una idea. Como les decía, el inicio es eso, hablar del pasado, del presente y del futuro. Para eso, distintos tipos de dinámica. Y después, por ejemplo, toda esa parte de data se sigue haciendo, o sea, se va levantando cuántas familias hay, bla, 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 bla. Pero tratamos siempre, más que darte un caso muy específico, como les explicaba antes, lo que nosotros tratamos es de que todo sea compartido. La gente del barrio tiene que conocerles a los alumnos y tiene que entender la importancia del trabajo de esos alumnos ahí y cuánto cuesta que ellos estén ahí. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo la parte de data, los alumnos no van solos, los alumnos están con alguien de la comunidad y van a levantar esa información, esos datos, las cosas, casas de cuántos pisos, la gente, cuántos hay, cuántos viven, edades, bla, 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 todo eso lo van haciendo con alguien del lugar. Entonces, de a poco siempre hay una forma de asimilarse, todas las actividades son compartidas. Cuando trabajamos esta cosa, no sé, de esto que les decía, para hablar del pasado, que lo cuentan a través de un noticiero. Es una dinámica en donde la mitad del grupo es de la comunidad, la mitad del grupo son de los alumnos, entonces de esa forma, cuando están actuando, cuando están haciendo todo, cuando la comunidad les está explicando a los alumnos cómo eran esas historias y actúan esas historias al frente del resto, hace que los alumnos se les grabe muy claramente esa historia.
¿Entiendes? Es una cosa de que sea una forma de adquirir el conocimiento de manera mucho más, que el intercambio sea mucho más intenso. ¿Sí? Como sentarse a hacer, digamos, como planificar el cronograma de un taller en un día, tal vez era un poco iluso, como que no funciona así, es algo no lineal e integral. Sí, los talleres van súper planificados, van ultra planificados y van con objetivos muy claros. ¿Qué quiero descubrir yo hoy? Yo necesito saber cómo se estructuraba este barrio para entender por qué me voy a meter aquí, cuál es el grupo social con el que estoy. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, vuelvo a lo del pasado, allí nosotros entendíamos claramente en el de Perú, por ejemplo, que era una población que venía del centro del país, que fue una de las zonas más afectadas por la guerrilla de Sendero Luminoso y después por la violencia de Estado. Eso nos ayuda a entender con qué grupo humano estamos trabajando. Estamos trabajando ya primero con un desarraigo de violencia, con familias quebradas, con varias personas ya fallecidas, y después con un desarraigo territorial. Porque el terreno de reparación no les dan en su ciudad, les dan en otra ciudad, les dan en la periferia de la capital, pues, pero te comienza a permitir entender muchas cosas. Y en el momento que no solo te digo eso de manera leída, sino te lo cuento de una forma más dinámica, hace que la gente recuerde cosas, es un momento súper sensible, pero también hace que todos lo compartan de una manera más fácil y más natural. Entonces las dinámicas en ese sentido te ayudan a generar ese espacio de confianza. Es mucho más fácil llegar así. A que alguien se pare y comience a contarte la historia, termina siendo aburrido, la gente pone en el celular, no pasa nada, o sea, ahí tienes que buscar una forma ahí de entrar. Por eso nosotros trabajar con un antropólogo nos ha ayudado muchísimo, porque para cada caso toca buscar y ahora qué vamos a hacer, y ahora qué vamos a hacer, eso no nos va a funcionar, porque lo que hiciste para la una comunidad no te vale para la otra, así quieras levantar la misma información. Es súper curioso esa cosa. Sí, es como lo que sí, saber para qué vas a hacer el taller. Eso tengan muy claro el objetivo. Tengo que llegar a este objetivo y qué voy a hacer para que la gente me diga lo que hablemos de los temas que yo quiero hablar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pasen bien, un gusto y éxitos con sus proyectos. Chao, chao. Gracias, Mike. Abrazos, saludos a toda la gente por el... Buenas noches. Buenas noches, David. Chao, chao. Chao, chao.